Jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar derivadas integrales de funciones vectoriales. La explicación la haré muy breve, ya que ya estuvimos platicando de varias cuestiones anteriormente sobre los temas de funciones, ¿verdad? En cuestión de lo que son las derivadas y las integrales. Pero de instancia, lo primero que quiero mencionar pues es este punto que comentaba sobre los límites, la importancia de los límites y el cálculo. Entonces, como bien ya vimos, los límites en funciones vectoriales están definidos de la misma manera que se define un límite en funciones cartesianas básicas o rectangulares. Entonces, por lo tanto, el definir una derivada de una función vectorial pues es semejante al definir límite de una función vectorial. Entonces, bajo este esquema, nosotros lo que vamos a ver es que en lugar de hacer una diferencia entre dos puntos tal cual, ¿verdad? En realidad estamos haciendo la diferencia entre dos puntos terminales de dos vectores en el espacio, que al final de cuentas el proceso es prácticamente igual, y como resultado podemos ver que obtenemos la derivada, ¿verdad? Como un vector dirigido, así como teníamos antes la pendiente, ¿verdad? Ahora tenemos un vector que se está moviendo en la misma razón de cambio que lo haría una pendiente bidimensional. En este caso un vector ya puede ser tridimensional y está pasando tangente al punto en el que nosotros estamos calculando la derivada. Entonces, gracias a esta bondad que tienen las funciones vectoriales, pues nosotros muy sencillamente podemos entonces darnos cuenta que si yo tengo un vector r de t, pues la derivada de r de t va a ser la derivada de la componente ni con respecto a t, la de j y la de k. Entonces podemos tener como notación de vector o como componentes, ¿verdad? Una derivada tradicional. Entonces, en este aspecto también tenemos que recordar que podemos tener derivadas definidas o indefinidas. Las indefinidas son aquellas en donde me quedo con una ecuación de razón de cambio para cualquier valor de t, o puedo tener definidas donde yo ya conozco un valor de t en específico en el que me interesa hacer el análisis. Entonces, vamos a pasarnos ahora a resolver nuestra derivada, y en este caso tenemos t cuadrada y t cúbica en t1. Entonces el primer paso es derivar cada componente. Y por lo tanto r' de t nos quedaría igual, ¿verdad?, a la derivada de t cuadrada, que es 2t, y a la derivada de t cúbica, que es 3t cuadrada. Esta sería la derivada como tal, pero como nos están pidiendo calcularla en t igual a 1, entonces tenemos que calcular la derivada en 1. ¿Qué quiere decir? Que cada valor de t va a cambiar por 1. Entonces nos quedaría 2 por 1 y 3 por 1 al cuadrado. Entonces r' en 1 sería 2,3. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de cambio instantánea para esta función vectorial, cuando estamos en el t igual a 1, en el parámetro de 1, está teniendo una dirección de cambio que va en una dirección de 2 unidades de avance con respecto a x y 3 con respecto a y. Si nosotros lo viéramos bidimensionalmente, diríamos, ok, 2 en x, 3 en y, ¿verdad? Y esa es la dirección que está tomando el vector, es decir, que nosotros esperaríamos que a partir de ese punto, si nos moviéramos tentativamente de t1 hasta t2, tendríamos un incremento en x de 2 y un incremento en y de 3. Esto es lo que se le llaman los cambios marginales, que más adelante vamos a estar trabajando con aplicaciones. En nuestro siguiente ejercicio de derivadas tenemos a este ejercicio que es el número 6, y básicamente pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces r' de t, y aquí en cuanto tengamos y j pues hacemos lo mismo. Entonces tenemos la derivada de a a la t, sigue siendo e a la t. La derivada de a la menos t, pues es e a la menos t, un e a la u.
por la derivada de u, que en este caso sería menos 1. Como nos interesa calcularlo en t0, entonces r' la evaluamos ahora en 0 y nos quedaría e a la 0 menos por este menos 1, e a la menos 0, que aquí en realidad el 0 pues no hay negativo ni positivo. Nosotros sabemos que un número elevado a la 0, ¿verdad? O un número entre sí dividido entre sí mismo siempre nos va a dar 1, y por lo tanto la tasa de cambio instantánea en R0 para R en 0 sería de 1 y menos 1. Este sería el resultado final. Nuestro siguiente ejercicio sería este. Y de nueva cuenta tenemos mismo proceso, nada más que con funciones trigonométricas dentro de cada uno de ellos. Entonces calculamos primero la derivada para 1 más coseno de t. La derivada de 1 es 0 y la derivada de coseno es menos seno de t por la derivada de t, que es 1, entonces no hay necesidad de escribirlo. La derivada de 2 es 0 más la derivada de seno de t, que es coseno de t, por la derivada de t, que es 1, entonces tampoco hay necesidad de escribirlo. Entonces esto en realidad es menos seno de t, coseno de t, y como tenemos que analizarlo cuando t es igual a pi sextos, entonces en realidad tenemos menos seno de pi sextos, coseno de pi sextos. Y aquí hay que hacer uso básico, ¿verdad?, de los ángulos elementales. El ángulo de pi tercios sale del triángulo equilátero, que tiene como hipotenusa 2, como fue dividido a la mitad, ¿verdad? Esto en realidad vale 1, y este lado nos queda raíz de 3. Y aquí tenemos el ángulo de pi tercios, que es el de 60 grados, y aquí tenemos a 30 grados, que es en realidad pi sextos. Por lo tanto, el seno de pi sextos en realidad es opuesto, que valdría 1 entre el hipotenusa, entonces sería menos 1/2, y el coseno es adyacente a tu hipotenusa, que es raíz de 3 sobre 2. Estos valores pueden salir de su calculadora o también calcularlo con los ángulos elementales básicos. Nuestro último ejercicio con respecto a derivadas es este, ¿verdad? Entonces aquí pues son algunos trucos. Acuérdense que para derivar a veces nos conviene reescribir. Entonces este lo podríamos reescribir como un 1 más t a la menos 1. Sería más fácil trabajarlo así. Este, como tengo t entre 1 más t, pues me conviene más como una derivada, ¿verdad?, de división, al igual que este que tenemos acá. Entonces r' de t sería, por regla de la cadena, menos 1 más t a la menos 2 por la derivada de lo de adentro, que es 1. Hay que recordar, la derivada es el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Entonces tendríamos a 1 más t por la derivada de t, que es 1, menos t por la derivada de lo de abajo, que también es 1, entre todo lo de abajo al cuadrado. Y esto es lo mismo, el de abajo por la derivada del de arriba, que sería 2t, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es 1, entre todo lo de abajo al cuadrado. En este caso no tenemos valor de t, entonces nuestro trabajo principal es dejarlo reescrito de una forma que se vea bien. Entonces sería menos 1 entre, esto a la menos 2 es un 1 más t al cuadrado. Aquí tendríamos 1 más t menos t, se van. Y este tendríamos 2t más 2t cuadrada menos t cuadrada entre 1 más t al cuadrado. Entonces r' de t es en realidad menos 1 sobre 1 más t al cuadrado,
1 sobre 1 más t al cuadrado, y 2t menos 1t sería 1t cuadrada, entre 1 más t al cuadrado. Y ese sería nuestro concepto de derivadas. Las reglas de las derivadas las pueden consultar en las diapositivas que les voy a subir, pero básicamente, pues si tenemos constante por una función vectorial, la constante sigue saliendo. Para sumas podemos separar en las sumas. Una función tradicional por otra sigue la clásica regla de producto, igual el producto punto igual el producto cruz. Y reglas de la cadena para funciones trabaja igual. Entonces todas las reglas que ya conocemos siguen aplicándose de igual manera. Por lo tanto, como las reglas de derivadas aplican tal cual, nada más teniendo cuidado sobre todo para las derivadas definidas de las restricciones del dominio, entonces las integrales también funcionan igual. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una integral, pues básicamente lo que va a suceder es que estaremos trabajando de la misma manera. Entonces, si nosotros lo vemos así, lo que va a suceder es que tengo que integrar cada uno de ellos. En este caso, si nosotros vemos esta integral sigue la forma de u entre a cuadrada más u cuadrada, ¿verdad? Y esto es 1 sobre a, arco tangente, valor absoluto de u sobre a más c, ¿verdad? Este 4 pues en realidad, si nosotros lo vemos, está de sobra. Entonces nosotros diríamos, ok, esto es 4 veces el arco tangente de t, del valor absoluto de t, y esto se tiene que evaluar de 0 a 1 para i, y esta integral pues en realidad es un du sobre u, porque u es 1 más t cuadrada, y du sería 2t de t. Entonces, como está completa, en realidad tenemos una integral de du sobre u, que nos da un logaritmo natural absoluto. Entonces nos quedaría el logaritmo natural del valor absoluto de 1 más t cuadrada, y de nueva cuenta evaluado de 0 a 1. Falta evaluar, entonces esto nos quedaría 4 arco tangente de 1 menos 4 arco tangente de 0, esto para i, perdón, para j, y para k nos quedaría logaritmo natural, 1 al cuadrado es 1, que sería logaritmo de 2, menos, en 0 nos quedaría logaritmo de 1, que de nueva cuenta es 0, ¿no? El tangente es lo mismo en pi cuartos, esto sería pi cuartos, ¿verdad? Y en 0, acuérdense que tangente es seno sobre coseno, entonces sería donde seno se hace 0, que esto sería también en 0. Entonces 4, nos quedaría el resultado final 0, 4 por pi cuartos pues es pi, y logaritmo de 2. Y esto sería básicamente el proceso que vamos a estar trabajando para las integrales, que es importante recordar pues